¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días. Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a continuar entonces. El día de ayer ya nos habíamos quedado por aquí, donde pues después de un rollo bastante largo, llegábamos a lo que era la primera ecuación para calcular derivadas usando diferencias finitas hacia adelante. Y lo que se trataba, dame un segundito. Lo que se trataba era de entender por qué se le llamaba diferencias finitas. Y la razón por la que se le llama diferencias finitas es porque tomamos dos puntos y tratamos de acercar esos dos puntos, y el acercar esos dos puntos entre un punto y otro, como lo vemos aquí abajo, hay una diferencia que es un delta de x, que en este caso le llamamos h. Entonces, ese delta de x lo hacemos tan chiquito, lo más cercano a cero, y por eso su nombre de diferencia finita, porque queremos que su diferencia sea muy pequeñita, muy pequeña, y de ahí viene su nombre, por eso se le llama diferencias finitas. Ahora, se les dice que es hacia adelante, porque teniendo un punto de referencia de x0, nos movemos hacia adelante para hacer ese x0 más h. Y por eso su nombre de diferencias finitas hacia adelante o progresivas. Y tomamos como referencia que es una ecuación que se obtuvo del truncamiento de la serie de Taylor, tomando como referencia solamente la primera derivada. Y truncábamos en el grado 2, donde esa O representa el error por truncamiento. Eso es lo que a grandes rasgos vimos el día de ayer. Bueno, entonces, después de explicar todo este rollo, pues si nos ponemos a leer un poquito relacionado con lo que vienen siendo las diferencias finitas, nos vamos a dar cuenta que hay libros completos que se especializan exclusivamente en diferencias finitas, tanto hacia adelante, hacia atrás, centradas. O sea que lo que vimos, esto es el procedimiento para obtener solo una ecuación. Digámoslo que la más sencilla de todas. Pero resulta que esa ecuación se puede calcular hacia atrás también y centrados. Y cada una de esas ecuaciones que nosotros queramos calcular, cada una de esas ecuaciones tiene su procedimiento, así como el que vimos, para poder llegar a su deducción. Pero como la materia no se trata de encontrar las ecuaciones, sino de saberlas utilizar, bueno, entonces lo que yo les mostré hasta ahorita es el procedimiento para que más o menos tengan una idea de dónde vienen esas ecuaciones. Pero realmente lo que nosotros vamos a usar o vamos a estar trabajando no es el cómo obtenerlas, porque no nos interesa mucho el cómo obtenerlas. En realidad lo que nos interesa es el cómo usarlas. Pero bueno, vamos avanzando un poquito más. Como les decía entonces, resulta ser que tengo diferencias no solo hacia adelante, sino diferencias hacia atrás y diferencias centradas. Cuando yo digo diferencia hacia atrás, observen aquí la gráfica que está al lado izquierdo. Observen cómo yo tengo mi punto de referencia x0 y en lugar de poner x0 más h, pongo x0 menos h, que es esta que está aquí apenas, se alcanza a ver, está acá. Y vemos que la diferencia no es hacia adelante, sino hacia atrás. Pero el concepto viene siendo lo mismo, porque trazo una recta secante con dos puntos y lo que hago es reducir mucho esta h para que esta recta secante se trate de acercar a mi recta tangente.
Y a ver, ¿por qué dijimos que se quiere acercar mucho a la recta tangente? Ah, pues para eso pues nos tenemos que acordar de la definición básica de derivada. Y la definición básica de derivada me dice que es la pendiente de la recta tangente. Ah, ok, muy bien. Entonces, pues lo que necesito yo calcular es la pendiente de mi recta tangente. Y lo que hacen estas fórmulas es encontrar la pendiente de una secante que se acerca mucho, mucho, mucho a la pendiente de una, lo hago a través de una recta secante y me acerco mucho a la pendiente de una recta tangente. Muy bien. Entonces, la diferencia con esta es que en lugar de avanzar hacia adelante es hacia atrás. Observen, aquí está su fórmula. Ya no les puse su deducción. ¿Por qué? Pues porque, como les dije, lo importante no es la deducción, lo importante es tener la ecuación y saber cómo utilizarla, por lo menos para nosotros, ¿no? O sea, muy probablemente alguien que se dedique a las matemáticas puras, pues sí, va a ser bien importante entender los procedimientos. Muy bien. Y las diferencias centradas, ok, observen las diferencias centradas. Tengo X0, que es mi punto de interés, y lo que hago es avanzar. ¿Me habló alguien, perdón? ¿Alguien me habló, perdón? No, todo bien. Ok. Entonces les decía, en las diferencias centradas, lo curioso o lo diferente principalmente, la idea es la misma, pero fíjense bien cómo en las diferencias hacia atrás, tomamos como referencia este punto, el X0, y por ahí pasa la curva. Incluso la que es hacia adelante, toma como referencia el X0 y por ahí pasa la recta, miren, por ahí pasa la recta. Hacia atrás, X0 y también por ahí pasa la recta. Pero las que son centradas, aquí está el X0, miren, aquí está el X0 y aquí está la recta que a mí me interesa conocer su pendiente, que es la tangente. Y resulta ser que la recta que se está aproximando a esta, en realidad es esta de acá, que es la secante. ¿Y cuál es la diferencia de las centradas? Que vean, utiliza dos puntos, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Uno hacia adelante y uno hacia atrás. Y tiene una H con el mismo valor tanto adelante como hacia atrás. Entonces, esta diferencia centrada no toma en cuenta este punto, sino toma en cuenta dos puntos cercanos a este punto, con una H tanto adelante como hacia atrás. Esta de aquí viene siendo la explicación gráfica de lo que viene siendo las diferencias hacia atrás y centradas. Ok, entonces, ya les presento aquí las tres ecuaciones de las que estábamos mencionando. Diferencias finitas hacia adelante, diferencias finitas hacia atrás y diferencias centradas. Y pues la pregunta que puede ser que alguno se haga es, bueno, ¿y de las tres cuál sería la mejor? ¿Por qué? Pues porque si tengo tres y con las tres puedo calcular la primer derivada, pues una tiene que ser mejor, ¿no? O da igual. Bueno, para nosotros poder deducir cuál de esas tres fórmulas sería la mejor, tenemos que enfocarnos al concepto de H. Recuerden que H es la diferencia. O sea, del punto que yo tomo como referencia, me voy a regresar aquí, este punto X0, H es el incremento ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y H debe de ser lo más cercano a cero. Entonces, aquí lo que nos hace, lo que nos habla de qué tan cercanos son esos dos puntos a la X0 o a la X inicial, es H. Entonces, entre más chiquito sea H, mejor va a ser el resultado. Tomando eso como referencia, si yo observo estas tres ecuaciones, veo que mi error por truncamiento, que es este que está del lado derecho de cada ecuación, los estoy observando y me doy cuenta que en las diferencias centradas, esta h está al cuadrado. ¿Qué implica que esa h esté al cuadrado? Bueno, vamos a explicarlo con la calculadora para entendernos más fácilmente. Vamos a suponer que mi error, o nada más por inventármelo, vale 10. Y que yo utilicé una h de 0.01. Entonces, mi error
para la diferencia hacia adelante y hacia atrás es del punto 1. Ese es mi error. Porque h vale 0.01. Pero ¿qué pasa con la diferencia centrada? Con la diferencia centrada sería 10 por 0.01, pero al cuadrado, o sea, se multiplica 0.01. Y lo que vemos es que mi error se redujo muchísimo. Entonces, lo que me está diciendo este OH, sin necesidad de calcularlo, es que las diferencias centradas son más precisas o tienen menor error que las diferencias hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de escoger una de estas tres fórmulas, pues la recomendación sería utilicen diferencias centradas. Las diferencias centradas les van a conllevar menos error que las otras diferencias, de acuerdo a lo que viene siendo el OH. Y recuerden que el OH, acá se los ponía, es el error por truncamiento. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que he estado hablando? Yo sí, profe. Dígame. El día de ayer nos había comentado que, por ejemplo, eso del OH en la fórmula, pues realmente como que no lo íbamos a tomar. No recuerdo las palabras exactas de cómo lo dijo, pero sí era como que íbamos a tomar solo lo que está prácticamente en la división entre H. Sí. ¿En esta sería lo mismo? En todas va a ser lo mismo. En todas las ecuaciones, la parte de la derecha que está como OH representa el error por truncamiento y no lo vamos a calcular en ninguna. ¿De acuerdo? Pero sí, ahorita nos está sirviendo como referencia para ver cuál de estas tres me presenta un error por truncamiento más pequeño, sin necesidad de calcularlo. Entonces, con el simple hecho de pensar en el H, si tú tienes un número pequeño, por ejemplo, menor a 1, 0.1, 0.2, 0.3, y tú lo elevas al cuadrado, ese número se hace más pequeño. Entonces, eso quiere decir que la diferencia centrada, va a tener un error por truncamiento más pequeño que estas dos. Y de ahí nos podría servir como referencia para decir, pues, si ya con esta logro reducir el error por truncamiento, pues utilizo esta. Pero ¿algo me impediría usar esta? Nada. Y esta tampoco. O sea, puedo usar libremente la que yo quiera. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta hasta este punto? Lo que vemos en la gráfica que está ahí abajo básicamente es la representación de las tres diferencias, hacia adelante, hacia atrás y centradas. Exageradas para que se noten los puntos. Observen cómo en esta gráfica que la saqué de otra fuente, observen cómo no le llaman H, le llaman delta de X, pero entiéndase que ese delta de X es la H que está en las fórmulas. Simplemente que pues, en algunos el incremento le llaman delta de X y en otros le llaman H, pero representa exactamente lo mismo. ¿Alguien quiere accesar? Listo. Ok. Si no hay dudas, sigamos pues entonces avanzando. Bueno. En este punto, pues yo ya les presenté tres ecuaciones. Y estas tres ecuaciones siempre utilizan solamente dos puntos. Eso es lo que tienen que entender ahorita. Para yo poder utilizar cualquiera de esas tres ecuaciones, voy a necesitar dos puntos nada más. Para la diferencia hacia adelante necesito el punto X0 y el punto X0 más H. O sea, por ejemplo, 1 y 2, donde H vale 1. Si yo quiero hacer una diferencia hacia atrás, necesito el punto inicial, que es 1, y 1 hacia atrás,
O sea, sería 1 menos 1, 0. O sea, necesitaría 0 y 1, por decir algo, ¿no? Si yo dijera las entradas y quiero conocer en el 1, no voy a usar el 1, sino voy a utilizar el 2 y el 0. Hacia atrás y hacia adelante. Entonces, para saber qué puntos voy a utilizar, siempre necesito saber quién es X0 y cuánto vale H. Siempre, para todos mis problemas. Si no me dan H, yo puedo deducirlo con ver la tabla. Si en la tabla hay un distanciamiento de punto a punto que es constante, pues ese es el valor de H. Ok. Y de aquí surgen otras preguntas sencillas. Bueno, y estas son ecuaciones para 2 puntos. ¿Se pueden usar más puntos? O, bueno, también hablé de la primer derivada, pero si ustedes se acuerdan, en cálculo diferencial, pues sacábamos derivadas de orden superior, sacábamos la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, y aquí también se puede. Bueno, las respuestas a esas preguntas serían, ¿se pueden usar más puntos? Sí. Hay ecuaciones para también usar 3 puntos, y entre más puntos utilicen, más precisión van a tener, más exactitud también van a tener. ¿Y se puede calcular la segunda derivada? Sí. Hay fórmulas para calcular la segunda, tercera y hasta la cuarta derivada. Yo no he encontrado fórmulas para la quinta derivada. Solo encontré fórmulas para la segunda, para la tercera y para la cuarta derivada. No he encontrado para más. No les puedo decir si sí hay para más o no. Pero para la cuarta sí les puedo asegurar. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Ah, aquí están. Estas tablitas yo las saqué de una fuente donde me las encontré. Me parecieron bastante legibles, bastante claras y bien puntuales. Aquí me dicen, miren, primer derivada. Aquí está mi primer derivada. Estas son fórmulas para calcular la primer derivada. Segunda derivada. Estas son fórmulas para calcular la segunda derivada. A ver, si quiero usar 2 puntos, uso esta y esta. Si quiero usar 3 puntos, uso esta o esta. Estas 2 son progresivas, o sea, hacia adelante. Estas 2 son centradas y estas 2 son hacia atrás. Igual para esta. Pero esta es para calcular la segunda derivada. Y esta que les estoy presentando es para calcular la tercera derivada. Y la cuarta, maestro, bueno, la cuarta los mando al libro. Si ustedes van al libro, al Chapra, que es el libro más común de métodos numéricos que se usa en ingeniería, en la página 663 de la versión que yo tengo, se encuentran las ecuaciones para la cuarta derivada. Puede ser que esa página cambie dependiendo de la versión del libro, pero bueno, lo importante aquí es entender que las fórmulas para calcular la cuarta derivada las pueden encontrar en el Chapra. Ahí las encuentran. Pero yo les estoy presentando aquí, por lo menos para la primera, la segunda y la tercera derivada. Ahora, para no estar en complicaciones, simplemente se las voy a pasar. Y así, de aquí la pueden bajar ustedes mismos. Ahí tienen a la primera. Aquí le pegué lo de la segunda derivada, ya ustedes se lo ponen allá en su... Recuerden que este es de la segunda, aquí le voy a poner segunda derivada. Ahí está. Y por último, tercera derivada. Ahí está. Para que no tengan problemas de que, maestro, es que no era legible, no se veía, bueno, aquí están. Ya las pueden descargar con calma ustedes y tenerlas a la mano. Les recomiendo que las descarguen y las impriman en una hoja para que sea de fácil acceso para ustedes. Bueno, y listo. Hasta aquí es la explicación relacionado con las ecuaciones. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para sacar derivadas con diferencias finitas, hacia adelante, hacia atrás o centradas, con 2 o con 3 puntos. Ahora, si ustedes estuvieran viendo, o como ahorita están viendo, esta diapositiva y les preguntara, de todas ellas,
¿cuál es la que presenta menor error de truncamiento en la primer derivada? ¿Quién sería? ¿Quién piensan ustedes? La de 3 puntos. La de 3 puntos, o sea, ¿esta? No, profe, perdón. Se refiere en general, sería la de diferencias finitas centradas. Tengo 2. La de... La que está entre 12H. Recuerden que el hecho que aquí diga 2 puntos y 3 puntos quiere decir que se repiten todos. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Entonces, ¿cuál sería? La de 3 puntos. Diferencias centradas con 3 puntos. Esta, diferencia centrada con 3 puntos. Maestro, ¿y cómo sabe que son 3 puntos? Pues porque les digo, miren, aquí dice 2 puntos, 3 puntos. 2 puntos, 3 puntos. 2 puntos, 3 puntos. 2 puntos, 3 puntos y así sucesivamente. Entonces a este le corresponde 3 puntos y es diferencias centradas. ¿Cómo supe o cómo supo su compañero que esta presentaba menor error? Porque tenemos una h a la cuarta. Y recuerden que dijimos que si la h es muy pequeña, menor a 0, o sea, punto 1, punto 2, y lo elevo a la cuarta, todavía se hace mucho, mucho, mucho más pequeño. Por lo tanto, este de aquí me va a presentar un menor error. Y aquí viene la observación. Si yo quiero calcular la primera derivada, ¿cómo me conviene más? ¿Calcularla con 2 puntos o con 3 puntos de acuerdo a esto? Con 3. Con 3. Con 3, porque el error va a ser menor. En todos los casos, observen, en todas las fórmulas, 3 puntos siempre es mejor que 2 puntos. ¿Pero cuál creen que sea más rápido? 2. De 2 puntos. La de 2 puntos. Entonces aquí es practicidad versus exactitud. ¿Quieren exactitud? Usen 3 puntos. ¿Quieren rapidez? Pues usen 2 puntos, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades de cada problema, pues va a ser lo que ustedes vayan a realizar. O 2 puntos o 3 puntos. A menos pues que el problema sea muy específico y les diga, a ver, calcúlame la segunda derivada con diferencias centradas usando 3 puntos. Pues no te está dando opción. Tienes que usar esta fórmula. Y tienes que utilizar 3 puntos. Pues ni modo. O sea, eso es lo que te está pidiendo la fórmula. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Profe, entonces se queda abierta la opción a escoger, pues, la que nos convenga, ¿no? Sí, si el problema no te lo especifica, usa la que tú quieras. Ok. Si el problema te lo especifica, pues entonces no puedes escoger. Tienes que usar la que el problema te lo dice. Sí, porque finalmente pues yo ahorita les voy a enseñar o vamos a practicar ejercicios donde les voy a decir, a ver, háganlo con esta, a ver, háganlo con aquella. Pero si lo llevamos a la practicidad, donde ustedes en un libro se vean en la necesidad de usar estas, pues nadie les va a decir cuál usar. Ustedes van a tener lo que decidir. Muy bien. Avancemos. Mande, dígame. Perdón. No, que gracias. Ok. Avancemos entonces. El primer problema. Fíjense bien, en este primer problema me dan mi ecuación. Me dicen que f de x es igual al logaritmo natural de x. Pero se supone que esto es para no derivar. Pero si me dan la ecuación, pues es bien fácil derivar logaritmo natural de x. Es 1 entre x. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué les doy la ecuación? Ahorita lo hacemos. Dejen aprovechar que ya me pasé para acá para pasar lista. Ana Grecia, Abraham y Carmen Montserrat. Abraham y Carmen Montserrat. Presente, profe, es que no podía levantar mi mano. Ok, muy bien. Noel, Vanessa y Jesús. Noel. No está. Abraham Cedillo, Marina y David Rafael.
Abraham Cedillo y David Rafael. Ahí está David Rafael. Abraham no me contesta. Pedro, Christopher y Alfredo Flores. Alfredo Flores. No me contesta. Ok. Seguimos. Luis Eduardo, Luis Fernando y Brian Oliver. Luis Fernando, ahí está. Jorge Nefi, Sonia y Jorge Alexis. Jorge Alexis. No se encuentra. Jennifer, Yadira y Marco. Yadira, ahí está. Brian, Gustavo y María Fernanda. Muy bien. Gustavo. No se encuentra. Ok. Profe, no puedo alzar la mano, pero aquí estoy. Ah, muy bien, ya lo escuché. Perfecto, no hay problema. Luis Arturo, Juan Pablo y Frida. Luis Arturo, Juan Pablo. Luis Arturo. No se encuentra. Rodolfo, Jimena y Salvador. Muy bien. Janet, Jaime y Julián. Muy bien. Humberto, Salma, Alejandro. Humberto, Salma, ahí está. Jorge, Denise y Natalia. Ahí está, muy bien. Montserrat, Max, Carla y Grecia María. Max, ahí está, muy bien. Listo, ya pasamos. Avancemos. Muy bien, sigamos. Ok, entonces, en este primer ejemplo, uno muy sencillo, les decía, bueno, entonces, pues si se supone, pues, que es para esos casos, bueno, pero es que en los libros, estos tipos de ejercicios de derivadas, también lo llegan a hacer así con la ecuación. O sea, ustedes se pueden enfrentar a una situación donde tengan una ecuación muy compleja, que pensar en derivarla represente un problema, porque sería muy difícil derivarla, o simplemente no tienen a su alcance una fórmula demasiado especializada para su derivación, y pues no pueden derivarla, simplemente no pueden derivarla. ¿Y qué harían? Ah, bueno, este es el ejemplo de qué hacer en esos casos. Me dan mi función y me dicen en qué punto la quiero derivar. Entonces necesito esos datos. Mi función, en qué punto la quiero derivar y de qué tamaño va a ser mi incremento. En este ejercicio estoy dando dos incrementos. El primero, 0.1 y el segundo, 0.01. ¿Con qué objetivo? Pues para que vean el efecto de escoger una h pequeña y una más pequeña. Entonces, además, el problema me dice que encuentre la primera derivada usando diferencias centradas. Ya me está diciendo el problema. Diferencias centradas y me está diciendo de 2 puntos. Entonces, no puedo utilizar la ecuación que yo quiera. Tengo que usar la que el problema dice. Ok, esa es mi ecuación. ¿De dónde la saqué? Pues de las tablas que les acabo de dar. Esa es mi ecuación para diferencias centradas de 2 puntos. Bueno, ahora sí avanzo. Puse en gris el inciso B, me voy a enfocar al inciso A. Para poder calcular el inciso A, voy a necesitar 2 puntos. ¿Cuáles van a ser mis 2 puntos? El primer punto es 1.8, que es x0, más h, que es 0.1. Fíjense bien cómo aquí dice, aquí, 1.8 más 0.1, que representa este. Y voy a necesitar otro punto que es 1.8 menos 0.1, que es este que está acá. Ok, ahora, si a 1.8 le suman 0.1, me da 1.9.
Ya que tengo el 1.9, lo evalúo en mi función original. Aquí está. El logaritmo natural de 1.9 es 0.64. Ahora para la otra, 1.8 menos 0.1 me da 1.7. Logaritmo natural de 1.7, 0.53. Y de esta manera ya tengo dos puntos. ¿Cuál es el primer punto? 1.9 y 0.64. ¿Cuál es el segundo punto? 1.7 y 0.53. O sea, sería XY, XY. Ahora sí, ya puedo utilizar mi fórmula que está aquí arriba. A ver, sustituyo. La primer derivada de esta función evaluada en 1.8 sería, de acuerdo a la fórmula, la función evaluada en x0 más h, o sea, este de aquí, que va a valer 0.64. Aquí está. Menos, estoy siguiendo la fórmula, la función evaluada en x0 menos h, que es esto, y vale 0.53. Aquí está. Entre 2 por h. H vale 0.1 por 2, 0.2. Agarro mi calculadora, hago mi cuenta y me da 0.5561. Listo, terminé el inciso A. ¿Qué es lo que observamos? Que en las derivadas numéricas no voy a obtener una ecuación. O sea, no obtuve la derivada de mi función original. Obtuve un valor numérico como respuesta a saber cuánto vale la derivada de esta función en este punto. ¿Vale? 0.5561. Nunca voy a obtener una ecuación. Siempre voy a obtener un valor numérico. Y si cambio el punto de interés, pues voy a obtener otro valor. Y listo. Ese es el inciso A. ¿Quién tiene dudas o preguntas? Profe, ¿hay necesidad de poner desde el logaritmo natural menos logaritmo natural? Así. No sé si me va a entender. No es necesario que pusieras a lo mejor con que a partir de aquí. Ajá. Lo que sí es necesario que me pongas qué sustituiste en cada lugar para yo revisar que sí lo sustituiste bien y revisar que tienes bien la cuenta. Ah, ok. Bueno. Sí, este de acá no es necesario, pero este sí. Ajá. Con tener pues lo del procedimiento de arriba, ya nada más hacemos la sustitución abajo del resultado. Así es, eso es correcto. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, no hay más dudas, avancemos. Ok, ahora voy a hacer... fíjense bien, esta parte se me ha pasado. ¿Y qué tan bueno fue mi resultado? Bueno, en este caso pues tengo una función bien sencillita, ¿verdad? Que es el logaritmo natural de x. Si la derivo con métodos analíticos, como me enseñaron en cálculo diferencial, pues la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Aquí está. Si esta primer derivada la evalúo en 1.8, sería esto, y el resultado es este, 0.5555. Entonces, este es el verdadero. Por lo tanto, mi error relativo con este ejercicio sería del 0.1% de error. Si se fijan, fue bastante bueno, 0.1, ya porcentual, pues es bastante bueno. Ok, avancemos. Ahora, inciso B. Ya puse en gris el inciso A, inciso B. En el inciso B sigue siendo la misma ecuación. Voy a necesitar los mismos puntos, pero la diferencia es que H ahora vale 0.01. Observen cómo a 1.8 le estoy sumando 0.01 y le estoy restando 0.01. ¿Por qué? Pues porque así me lo pide la fórmula, no es porque yo quiera, así me lo pide la fórmula. Entonces, aquí está el resultado, 1.81, 1.79. Le saco sus logaritmos naturales porque así lo marca la fórmula y obtengo estos nuevos valores. XY, XY, ya tengo dos puntos. Ahora vuelvo a agarrar mi fórmula de acá arriba, sustituyo los valores donde le corresponden. Observen, aquí está la primera que vendría siendo x0 más h, es esta y es 0.59. Aquí está. x0 menos h es esta y es 0.5822. Aquí está. 2 por h, que este es h, aquí está. Hago mi cuenta
y me da 0.5555, que si lo vuelvo a comparar contra la derivada verdadera, que es esta, pues miren, mi error se redujo bastante. De tener 0.1%, ahora tengo 0.001%. Con el simple hecho de haber agarrado una H 10 veces más pequeña, obtuve un error 1000 veces más pequeño. Esa es la importancia de escoger las H's pequeñas. Entonces, no olviden que las derivadas numéricas son muy sensibles al valor de H. Entre más grande sea el H, más grande va a ser su error. Entre más pequeño sea H, menor va a ser su error. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Me podría regresar la diapositiva anterior, profe, por favor? ¿Está? Sí. Esta es la anterior. Esta es con una H de 0.1. Sí, listo, profe, gracias. Muy bien. Esta es con una H de 0.01. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe, solamente de copiar, por favor. Sí, me espero. ¿Quieren que regrese a la otra diapositiva o nos quedamos en esta? Profe, para el error relativo es el mismo, ¿verdad? La misma fórmula. Sí, la fórmula del error relativo no cambia. Okay. En este caso sí tenemos el valor verdadero, que es este. ¿Terminaron? Listo, profe, gracias. Muy bien. Esto es lo que tengo de este ejercicio, pero ya tengo preparados otros ejercicios. Hasta aquí, chicos, lo que acabamos de terminar de ver representa el 50% de la unidad número 5, que es en la que nos encontramos en este momento. Todavía nos falta otro 50% que vendría siendo la integración numérica. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un par de ejercicios más para explicarse mejor el uso de estas fórmulas. Si se fijan, son fórmulas muy sencillitas y avanzaremos al siguiente tema. Muy bien. A ver. Entonces, ahora me dan este ejemplo. Me dice, considere los siguientes datos. Y me piden que calcule la primera y la segunda derivada para una x de 1.5. Me dicen que utilice diferencias centradas de 2 puntos y que calcule el error relativo si el valor exacto fuera 13.5 y 18 respectivamente. ¿Qué tiene de característico este ejercicio? Bueno, este ejercicio no me da la ecuación. Si ustedes tuvieran una nube de datos que sacaron en una empresa
de algún experimento y tienen ahí su montón de datos y alguien les dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos conocer la derivada en este valor. ¿Para qué? No sé, pero la necesitan. Pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Pues porque no tengo la ecuación. Son datos de una tabla. En el ejercicio anterior teníamos la ecuación, pero ahora no tengo una ecuación, solo tengo una tabla de datos como ahorita. Bueno, les estoy poniendo 3 datos nada más, pero bueno, supongan que este es un fragmento de una tabla gigantesca. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, recuerden que finalmente estas ecuaciones, para usar estas ecuaciones no necesito una fórmula para derivar. Necesito datos de X y de Y. Y lo que me está dando la tabla son datos de X y de Y. Y me está diciendo en qué punto necesito la derivada, en 1.5. A ver, si yo les digo de esta manera, ¿qué dato me estaría faltando para poder proseguir? ¿Cuál? H. H. Muy bien, el problema no me está dando H, pero lo puedo sacar. ¿Cuánto vale H? ¿Quién me dice? 0.1. ¿Cómo le hiciste? Pues nada más viendo la diferencia, profe. ¿De qué? ¿La diferencia de qué? De las X. Exacto. Acuérdense que yo les dije que H representa el delta de las X. Entonces, para entender H de una tabla, vean las X. Las X van incrementándose cada punto 1. 1.4 más punto 1 me da 1.6. Más punto 1, perdón, 1.5 más punto 1 me da 1.6. Entonces, para este ejercicio, aunque el problema no me lo dice, H vale 0.1 sin que nadie me lo diga. ¿Se entendió? Sí, profe, pero por ejemplo yo tengo una duda. Dígame. Siempre el incremento va a ser constante. No, para poder calcular las diferencias, perdón, disculpen, hay diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás o centradas para incrementos constantes, pero también las hay para incrementos variables. Sin embargo, nosotros solamente vamos a ver para incrementos constantes, o sea, para cuando H vale una constante. Si nosotros utilizamos una H que no fuera constante, o sea, que de 1.4 a 1.5 fuera una H de 0.1 y luego una H de 0.2 o que estuviera cambiando la H en la tabla, hay otras fórmulas. Pero si en general el H se mantiene constante entre 2 puntos, se maneja así. Entonces, estas fórmulas son pensadas para H's constantes. La verdad es que en los experimentos ustedes están tomando datos a intervalos de tiempo constantes. Entonces dices a tiempo tal, a tiempo tal, a tiempo tal, a tiempo tal. Entonces casi siempre la H se mide constante porque suele ser un intervalo de tiempo, pero no siempre. Dependiendo de quién la tome. No, pues es que yo tomé muestras al primer segundo, al quinto segundo, al sexto segundo, al octavo segundo. Oh, pues tu H es muy variable. Esas son personas que hacen muy malas experimentaciones y generaríamos H's diferentes. Pero por lo menos para nosotros en la materia vamos a estar utilizando H's constantes. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguien tiene más alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ok, entonces avancemos. A ver, entonces ya me dan la información, ya entendí el problema, no hay fórmula, no puedo calcular nada. Entonces, comienzo. Me están diciendo que utilice la primer derivada con diferencias centradas con 2 puntos. Ahí está la fórmula. Y que la segunda derivada también con diferencias centradas de 2 puntos. Ahí está.
Estas son las fórmulas. ¿Y de dónde las saqué? Pues de estas. De aquí están, miren. Aquí están. Diferencias centradas 2 puntos. Diferencias centradas 2 puntos. De aquí lo saqué. Entonces, por eso necesito tener esas fórmulas a la mano. Listo, ya las tengo. Ok, ahora necesito definir cuánto vale cada uno de estos. A ver, comencemos con este. Necesito conocer cuánto vale f de x0 más h. ¿Quién es x0? 1.5. Más h, 1.6. O sea, f de 1.6, ¿cuánto vale, muchachos, f de 1.6? Chicos, ¿cuánto vale f de 1.6? 8.192. Exacto, pues el valor de la y. Si yo les digo f de esto, pues la respuesta es este. Entonces, f de 1.6 vale 8.125. Y aquí dice x0 menos h. x0 es 1.5 menos h, 1.4. f de 1.4, 5.48. Aquí está. Entonces ya tengo mis dos y's y mis dos x. Para esta otra fórmula necesito más datos, porque necesito f de x0 menos h, f de x0 y f de x0 más h. Para este necesito 3 puntos para la segunda derivada. Maestro, pero aquí dice 2 puntos. Sí, miren, la escogí correcta. Miren, segunda derivada, 2 puntos. Esta es la fórmula. Para 3 puntos es esta. Entonces, esta es la fórmula, pero para 2 puntos estoy necesitando en realidad 3. O sea, la fórmula va a usar 3 para la segunda derivada. Necesito un punto hacia atrás, un punto hacia adelante y el punto de interés. O sea, f de 1.4, f de 1.5 y f de 1.6. Y todos los valores de la y los saqué de la tablita. Ahí está. Y entiendo que mi h es el incremento de la x, que es 0.1. Listo. Lo que estoy presentando en esta diapositiva como tal es solamente entender qué datos voy a utilizar en la fórmula. No hice ninguna cuenta. Solamente estoy entendiendo qué datos voy a utilizar. ¿Quién tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? Fíjense bien cómo no hice ninguna cuenta, nada. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, profe. Muy bien. Ahora sí, ya que entendí quiénes son los datos, pues los sustituyo. Aquí es f de x, x0 más h. Pues es x0 más h es este, por lo tanto es este valor. Ahí está. Menos f de x0 menos h, o sea, es un valor antes, este. Por lo tanto es este valor, aquí está. 2 por h, ya sé que h vale 0.1, pues lo multiplico por 0.2. Hago mi cuenta y me da 13.52. La primera derivada. Y me están diciendo que el valor exacto es 13.5. Hago mi cuenta y mi error fue del 0.15%. Ok. A ver, para la segunda derivada, usando diferencias centradas. Ok, necesito hacia atrás, el punto hacia atrás, que es este, 5.48. Ahí está. Menos 2 por, porque aquí lo dice la fórmula, 2 por f de x0, 6.75. Aquí está. Más x0 más h, o sea, hacia adelante es este, y lo pongo aquí. Entre h al cuadrado, h vale 0.1 al cuadrado. Hago mis cuentas y me da 18. Y la derivada exacta es 18. Por lo tanto, esta fórmula me representó un error del 0%. Y si se fijan, todos los datos los saqué de la tabla. No necesité para nada conocer la ecuación. Estas son las bondades de este método de cálculo de derivadas sin necesidad de tener la ecuación. Puedo hacerlo de datos de tablas, mientras que si no tuviera la ecuación en cálculo diferencial, no puedo calcular derivadas. Tengo que tener a fuerzas la ecuación. Muy bien, en este punto ya les expliqué 2 ejercicios.
El primero es, si tuvieran un ejemplo de una fórmula muy complicada que no pudieran derivarlo, y cómo utilizaríamos diferencias finitas para obtener la primer derivada. En este les estoy mostrando, no tienen la ecuación, tienen una tabla de datos, y con esta tabla de datos ustedes ocupan una primera derivada y una segunda derivada, y también se puede hacer sin necesidad de conocer la ecuación de dicha tabla. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe, todo súper claro. Muy bien. Entonces, realicen su apunte, jóvenes, y con eso terminamos el día de hoy. ¿Quieren que me regrese alguna diapositiva? Ahí está bien. Yo sí, profe, a donde puso las fórmulas de diferencias finitas. Pero las pegué en el grupo, las puedes descargar de allá. Ah, pero las siguientes, esas, por fin. Espérame, estoy en clase. ¿Listo? Avanzo a la siguiente diapositiva para que puedan copiar. Sí, profe. Ahí está. No te estés rascando, Irala. Te va a hacer el grano más grande. Ahorita te pongo pomada. Bien. ¿Terminaron, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces sería todo de la clase del día de hoy. Con eso estaríamos terminando. Nos vemos el día de mañana. Sale, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias. Sale, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Yes.